Están viendo, ¿cierto? Vamos a ver. ¿Qué están viendo en estos momentos? PowerPoint. Sí. No diapositiva. Sí, profe, sí. Sí. Sí sale. Sí. Sí, se ve. Bueno, entonces, bien. A ver, la clase que vamos a dar es pues la estructura básica del ADN y el ARN. Ya esto lo tienen que recordar y manejar a la perfección, entre comillas, ¿cierto? Entonces, vamos a comenzar. A ver, todos los seres vivos poseen la información genética. Y esta información genética se encuentra expresada en lo que es el ADN y el ARN. ¿Hasta ahí vamos claros? Bien, entonces, estas moléculas se encuentran específicamente en la célula. El ARN lo podemos encontrar en el citoplasma celular, mientras que el ADN lo encontramos en el núcleo de la célula, en el caso de las eucariotas. Ya que las procariotas lo encontramos en el citoplasma también. ¿Por qué? Porque las procariotas no poseen un núcleo definido, ¿vale? Entonces, esta molécula es la molécula de la herencia, por lo cual es la que tiene la información específica para la formación del ser vivo. Entonces, cada célula que conforma el cuerpo de un ser vivo posee el material genético completo que da origen a ese ser. Entonces, no es que una célula tenga una información específica y otra célula tenga otra. Todas las células poseen la misma información, solo que se dedican a una actividad diferente, ¿vale? Entonces, el material genético está constituido por unos peldaños. Estos peldaños los podemos llamar nucleótidos. Entonces, Erazo, encienda tu micrófono. Erazo. Eras Adriana. Erazo Miguel. Bien, Miguel, ¿cómo está conformada los peldaños que forman el ADN? ¿Cómo están conformados? Exactamente. Están conformados por, ¿cómo decirlo? Por tres diferentes, que son el grupo fosfato, el azúcar y pues una base nitrogenada. ¿Y cuáles son las características de esas moléculas? No me acuerdo. Orlando. Mencióneme las características de las moléculas que forman el nucleótido. Por ejemplo, ¿Qué cosa? una característica específica del grupo fosfato. No sé. Orlando, obsérvalo en la imagen que estás viendo. Entonces, el grupo fosfato sería este, ¿cierto? Ujú. Entonces, ¿qué característica posee esta molécula? ¿Qué tiene? La O es oxígeno, ¿qué? Ajá, posee oxígenos y ¿qué más posee? Fósforo. Y fósforo. Entonces, la característica de este grupo, que es el grupo fosfato, es que está formada por átomos de oxígeno y un átomo de fósforo. ¿Está claro? Ujú. Y como tiene fósforo, Lady Gómez, como tiene fósforo, podemos decir
¿cuál es la función de esta molécula en el nucleótido? ¿Cómo es la pregunta, profe? Disculpen. Como posee fósforo, ¿cuál es la función de esta molécula dentro de todo el nucleótido? ¿Quién sabe? Profesor, es que no se le entiende, o sea, se le corta. No están entendiendo hasta el momento de todo lo que les he dicho. Sí, no se acuerda. No, sí, O sea, la pregunta sí se ha como tal. entendido. La pregunta como tal. Bien. Es que cuando habla se le laguea. Estoy preguntando, Solo. a ver, estamos hablando de que esta molécula posee oxígeno y fósforo. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Entonces, como podemos ver que tiene fósforo, o sea, ¿qué me simboliza este átomo en esta molécula? O sea, ¿qué quiere decir ese fósforo ahí? ¿Qué función puede cumplir el grupo fosfato en el nucleótido? Almacenar energía. Suministrar energía. Muy bien, Válido. energía, perfecto. El fósforo algo de energía. Ajá, exactamente. Entonces, sigamos con el azúcar. Orlando, usted estaba hablando. Ajá. ¿Qué me puede decir del azúcar? Que tiene hidrógeno. Profesor, yo no sé cuáles son esos otros elementos. ¿No sabe qué es esto? Oxígeno, No, eso es oxígeno. hidrógeno. Y Hidrógeno. recuerden que el azúcar está formada por una pentosa, ¿cierto? Que es un azúcar de 5 carbonos, ¿verdad? Entonces, cada esquina, esta esquina representa un carbono. Esta esquina representa un carbono. Esta también, y este carbono que está acá. Dando lugar a los 5 carbonos que dan origen a la pentosa. ¿Está claro eso? Ujú. ¿Qué, profesor, y esta esquina? No, en esta esquina está el oxígeno. ¿Bien? Entonces, esta esquina no se cuenta como carbono. ¿Por qué? Porque ahí hay un oxígeno. Entonces, esto es un carbono, esto es otro carbono, esto es otro carbono, esto es otro carbono, y el carbono que está acá. Dan lugar a los 5 carbonos del azúcar pentosa. ¿Vale? Y al final tenemos la base nitrogenada. ¿Cuáles son las bases nitrogenadas, Carlos? Recuerda las bases nitrogenadas de el ADN. ¿Cuáles son? Guanina, timina, citosina. Bien. ¿Y cuál es la diferencia entre el ARN y el ADN? La otra tiene Que se, Carvajal, Pasó, profesor. ¿cuál es la diferencia entre ADN y ARN? Las bases nitrogenadas. Solamente eso. Algo de uracilo. Ajá, Sí, bueno, el ahí, ADN posee diferente. timina y el ARN posee uracilo. Uracilo. Bien, pero esa solamente es la característica que determina que es ADN o ARN. El peso molecular. ¿Quién dijo peso molecular? Carvajal. Carvajal, ¿de dónde sacó esa información? Viendo un video. Sí, ¿y qué te decía? Me decía la diferencia era Sacó de Google. Lo sacó de Wikipedia. Bueno, Lucas, Glu, glu. vamos a hacer silencio, por favor. Si te va a reír, apaga el micrófono. Glu, glu. Bien, Lucas, a ver, recuerde, además de la base nitrogenada, el ARN y el ADN tienen dos nombres diferentes. El ARN es ácido ribonucleico y el ADN es ácido desoxirribonucleico. Y este nombre depende de qué? De esto que está acá. Bueno, Del pero- azúcar. ¿Bien? Ok. Depende del Ujú. azúcar. Entonces, el azúcar en el ARN
es ribosa, mientras que en el ADN es desoxirribosa. ¿Está claro? Sí. Bien, ahora les voy a mostrar. Aquí está. Entonces, la diferencia puntual dentro de estas dos moléculas fundamentales para el desarrollo de la vida es su azúcar. ¿Bien? Además de la diferencia que tiene en la base nitrogenada. Entonces, en el ARN podemos encontrar un azúcar ribosa. Profesor, ¿cómo así ribosa? O sea, tenemos esta diferencia acá en las dos azúcares. ¿Sí las ven? Entonces, son perfectamente iguales. O sea, son muy parecidas. ¿Cuál es la diferencia? En el carbono que se encuentra, que es en el carbono 5. 1, 2, 3, 4. En el carbono 4. Este carbono 5. Si lo numeramos de esta manera. Entonces, tenemos 1, 2. Es un oxígeno. Entonces, vamos a nombrarlos otra vez. Entonces tenemos carbono 1, carbono 2, el 3, el 4 y el 5. Si los numeramos de esa manera. Acá tenemos el 1, 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, digamos que teniendo en cuenta esta numeración que acabo de poner de forma arbitraria, en el carbono 4 encontramos que en la ribosa hay un grupo hidroxilo, ¿cierto? O sea, un OH. ¿Bien? Y esto le da lugar al nombre de ribosa. Mientras que en la desoxirribosa, en ese mismo carbono, ya no vamos a encontrar el hidroxilo. Encontramos un hidrógeno nada más, ¿cierto? ¿Lo estás viendo todo? Bien, entonces, esto me da lugar a la desoxirribosa. ¿Por qué desoxirribosa? Porque se desoxigenó. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no encontramos el oxígeno acá. Por lo tanto, está desoxigenado. Entonces, este ciclo de carbono, que es el azúcar, da lugar a el ADN. Mientras que este ciclo de azúcar lo podemos encontrar en el ARN. ¿Claro eso? ¿Alguna duda hasta el momento? Sí. No. Pregunta. ¿Ninguna duda? Bien. Ahora acá. No sé si hay, pero no sé qué. Pregunte. Si tienen dudas, pregunten. ¿Qué no entendió? Ay, profesor, la parte del ADN, o sea, la parte de que explicó ahorita, la última. A ver. Bien, ellos, o sea, Esa tratando que de... está señalando. Esto que está acá. Ajá. O sea, ¿de dónde, qué pertenece esto? ¿A qué significa? O sea, mira, vamos a, desde el espacio de la diferencia. ¿Bien? Entonces, tenemos estas dos grandes diferencias entre el azúcar. ¿Bien? Entonces, en una aparece un grupo hidroxilo y en la otra solamente está el hidrógeno. Entonces, en donde usted encuentre este hidrógeno nada más, eso va a simbolizarme una desoxirribosa. O sea, está desoxigenado. ¿Por qué? Porque no aparece el oxígeno. Y esto, cuando usted vea este ciclo, este nucleótido, como lo vemos acá, o sea, varias... Oye, ¿está bien? Carro. Entonces, Sí, profe. Estoy bien. Este nucleótido que está viendo aquí es la formación principal de ADN y ARN. O sea, los dos están formados así de esa manera. Sin embargo, la diferencia puntual la podemos ver aquí en el azúcar. ¿Ok? Entonces,
En ADN encontramos esta que está acá, que es la desoxirribosa, y en el ARN vamos a ver esta. ¿Bien? Ok. Vamos a encontrar en ella el grupo fosfato y la base nitrogenada. Entonces, Bien. grupo fosfato, base nitrogenada. ¿Bien? Mm. Entonces, cuando encontremos el grupo hidroxilo, ese nucleótido pertenece a ARN. En el perro. Pero si encontramos esto, entonces este nucleótido pertenece a ADN. 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 Entonces, también tenemos las diferencias puntuales que el ARN posee uracilo, mientras que el ADN posee timina. Ujú. Y el uracil no lo vamos a encontrar acá, y la timina tampoco la vamos a encontrar acá. Pero sí comparten la adenina, la citosina y La guanina. la guanina. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Sí. Vamos a ver esto para poder continuar. Entonces, Profesor, una vamos. pregunta. Pregunta. Yo en el cuaderno tengo anotado y anillos de purina en el ADN y anillo de primidinas en el ARN. A ver, las bases nitrogenadas están divididas entre las purinas y las pirimidinas. ¿Bien? Entonces, yo me imagino que en su cuaderno yo les habré dicho cuáles son las purinas y cuáles son las pirimidinas. Vamos a buscar esa información. No me acuerdo, o sea, yo no lo tengo anotado. O sea, tengo una información anotada, pero no es esa. ¿Cuál es? Eso creo que fue el año pasado. Este año ahí. Pues, o sea, son unos apuntes, profesor, no es nada de Profesor, lo mismo. es una actividad de un libro donde usted pedía la diferencia de ADN y ARN. Ah, pero esa está en el libro. Esa sí No. la tengo, pero está en el libro, sí. Porque Sí, yo también. Profesor, yo las tengo. ¿Cuál es? Léala. Las diferentes. Las pirimidinas son la timina y las Ya la encontré ya. citosinas. La pirimidina es Timina y citosina. timina y citosina. Y la purina es la En de el la ADN. guanina. En el ADN. Ajá. Era su culo bulla. Y las purinas son la adenina y guanina. Entonces, los dos poseen purinas y pirimidinas. ¿Bien? O sea, La los diferencia es dos. que en el ADN la timina se cambia por el uracilo. Exactamente. Eso está claro, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo está, cómo es la estructura general de esta molécula. Entonces, ahí la podemos observar. Entonces, ya sabemos que Watson y Crick, que fueron los científicos que diseñaron esta estructura, o sea, que dieron lugar a la formación de esta estructural, nos dieron la visibilidad de que el ADN, sus bases purinas y pirimidinas, tienen la capacidad de unirse, ¿bien? A través de unos puentes llamados puentes de hidrógeno. Y cuando ya tenemos cada cadena de nucleótidos formadas, estas cadenas de nucleótidos van a unirse a través de sus bases nitrogenadas y comienzan a enrollarse, ¿bien? Dando lugar a la estructura de doble hélice del ADN. Ya sabemos que el ARN solamente es una sola cadena de nucleótidos unidos. Recuerdan que en el tablero yo les dibujé los nucleótidos, cómo se iban uniendo de uno por el otro, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso? Bien, entonces, voy a mostrar acá. Bien, entonces, diga, este es el nucleótido, ¿bien? En el nucleótido podemos, aquí les voy a hacer el dibujito. Bueno, esta parte que está acá pertenece a la banda, ¿bien? A la banda recuerden que el ADN tiene la tira, tiene la
la base nitrogenada, ¿cierto? Entonces, esta tira es todo esto que está acá, ¿bien? O sea, todo esto que señalé. Entonces, y estas lineecitas son las bases nitrogenadas. Entonces, de este lado de acá, también vamos a encontrar una tira de nucleótidos y también vamos a encontrar una base nitrogenada. Entonces, vamos a encontrar una purina y una pirimidina, que se unen a través de unos puentes llamados puentes de hidrógeno. ¿Está claro eso? Sí. Bien. Se me va a cerrar la sesión. Si la sesión se cierra, voy a abrir una nueva y le digo a la misma Andrea que les mande el link de acceso, ¿vale? Pero pueden poner limitado. ¿Cómo? Adrián, ¿tú cómo haces para ponerlo limitado? Hay que pagar. Me sale un mensaje. A algunos ya se les salió, a Orlando se le había salido, profesor. A mí también, pero me volvió a meter. Bueno, si algunos, entonces vuelven a ingresar. O sea, si se cierra, vuelven a ingresar a la misma sesión. Yo voy a hacer lo mismo. ¿Bien? Listo. Entonces, esto quedó claro, la formación de la molécula, ¿verdad? Y entonces, cuando encontramos todos los nucleótidos que se unen a otra cadena, es cuando me va a dar lugar a la formación helicoidal, que podemos encontrar en el ADN. Bien. Miren cómo está, que aquí se encuentra perfectamente explicado. Bien, entonces tenemos el fosfato, la azúcar y la base nitrogenada. Entonces, y al igual de este lado. Todo esto que está acá sería el nucleótido. Profesor, esos son las bandas. ¿Cómo? Eso es lo que contiene las bandas de las hélices del ADN. Esto es, digamos, la estructura plana de lo que es el ADN. ¿Bien? Entonces, la banda es esta que está acá. ¿Sí ven? Todo esto sería la banda. ¿Bien? Y la banda está formada por el grupo fosfato y el azúcar. Y luego tenemos la base nitrogenada. ¿Bien? Que se va a unir a la otra base nitrogenada que pertenece a la otra banda, a la otra cadena. Entonces, esta formación, todo esto es lo que llamamos nucleótido. ¿Bien? Y el nucleótido está formado por el grupo fosfato, el azúcar y la base. Y estas bases se unen, si ven que hay unas uniones, estas uniones que están acá, a eso se le llama puentes de hidrógeno. Eso es lo que los pega. Son unos puentecitos de muchos hidrógenos que unen una base con la otra base. ¿Está claro? Entonces, se une una purina y una pirimidina. No se une una purina y la otra purina. Se unen las dos. ¿Bien? ¿Está claro eso? ¿Está claro? Sí. Perfecto. ¿Se une purina y qué más, profesor? Purina y pirimidina. Bien. Entonces, muchachos, ya quedó claro cómo es la estructura principal y fundamental de lo que es la molécula, tanto de ADN como de ARN. Estoy hablando específicamente de ADN, pero esto es similar para las dos moléculas. Lo que pasa es que una tiene doble hélice y la otra es solo una sola hélice. Una tiene una desoxirribosa y la otra tiene una ribosa. Una presenta timina y la otra presenta uracil. Bien. Entonces, profesor, ¿dónde está todo esto? Todo esto se encuentra confinado en el núcleo de la célula. Pero no se encuentra confinado de esa manera. No es que en el núcleo vamos a encontrar la cadena de ARN ahí dispersa. No. Esto se encuentra dentro de otra cosa.
¿Dentro de qué? De estos señores que están acá. Esto es un cromosoma. ¿Bien? Entonces, los cromosomas están fundamentalmente compuestos por dos partes. ¿Bien? Son los alelos. Mírenlos acá. Esto es un alelo. Esto es otro alelo. ¿Bien? Entonces, dentro de estos señores encontramos el material genético súper empaquetado. Así como yo lo estoy mostrando en estos momentos. Bueno, esto se ve horrible así porque lo estoy haciendo a la mano. Pero la idea es esa. ¿Bien? ¿Se entiende, cierto? Profesor, dentro de los Pregunta. alelos encuentra el ADN. O sea, la Exactamente, información. le encontramos el ADN, exactamente. Encontramos todo lo que yo le mostré ahorita. Aquí. A eso se le llama superempaquetamiento. ¿Por qué? Porque el ADN es una estructura muy grande. Profesor. Entonces, él tiene la capacidad de empaquetarse y colocarse lo más pequeño posible para que pueda caber en los alelos de los cromosomas. ¿Está claro? Abre la puerta, mi amor. Claro. ¿Está claro hasta ahí? Sí. Bien. Entonces, pregunte. ¿Quién va a preguntar algo? Profesor, disculpe lo que pasa. Lo que pasa es que el audio lento, entonces no escuché lo que había dicho. Bueno, estábamos hablando de los cromosomas, ¿bien? Y cómo estaban estructurados. El cromosoma está formado por los alelos cromosomales, ¿bien? Que son los que se duplican al momento de la división celular. Entonces, también está formado por las cromátidas. Las cromátidas son cada una de estas cositas. Entonces, tenemos estas cromátidas y esta cromatida que está acá. Y está dividido por esto que está acá, que se llama centrómero. ¿Sí lo ven? Entonces, cada alelo posee información genética empaquetados dentro de cada alelo del cromosoma. ¿Bien? Entonces, cada una de esa información es lo que va a dar lugar a las características específicas del ser vivo. Recuerden que, por ejemplo, en los seres humanos nosotros poseemos 46 cromosomas. Cada uno de esos cromosomas tiene una información específica que da lugar a una característica de nuestro ser vivo, ¿cierto? Entonces, además de esas características, o sea, hay que tener en cuenta la diferencia, porque el cromosoma es en donde se encuentra la información, ¿bien? Que en donde se encuentra la molécula del ADN, pero dentro de la molécula del ADN, que es la formación ya de las uniones de las bases nitrogenadas, a un grupo de todas esas bases nitrogenadas que codifica una característica, la llamamos gen. ¿Ok? A eso se le llama gen. Entonces, ¿qué es el gen? El gen es digamos, la formación de las uniones de base nitrogenadas que codifican a una característica del ser vivo. Y ese gen se encuentra unido a toda una banda llamada ADN, y ese ADN lo encontramos confinado en los cromosomas, y el cromosoma lo encontramos en el núcleo de la célula. ¿Está claro? Pregunta si no entendió. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Porque ya la clase va a terminar. No, señor. ¿Todo quedó claro? Profe Mario, ¿me deja saludar un momentito a los chicos de noveno? Buenos días, Miss Yamile. Buenos días. Hola, buenos buenas. días. ¿Están en Buenos noveno? días. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Dorado, muy buenos días. Pues quiero darles la bienvenida a cada uno de ustedes para que colocamos todo el empeño, toda la dedicación para trabajar en estas clases virtuales que son nuevas para cada uno de nosotros, ¿verdad? También pues darles los consejos de estar temprano, puntuales en las horas correspondientes
Y también el porte del uniforme. Debe ser fundamental que usted tenga el porte de su uniforme. ¿Ya? Entonces, que tengan un excelente día. Los quiero mucho, me hacen mucha falta. Sé que muy pronto vamos a poder estar en el aula de clases, pero es una experiencia nueva y de eso tenemos que aprender todos, ¿verdad? Ustedes como nosotros estamos en una prueba. Difícil no es, ¿verdad? Pero bueno, es un reto en el cual todos nos estamos involucrando. No solamente el Instituto de las Américas, todos los colegios, ¿verdad? Del mundo, porque ustedes saben que eso es mundial. Entonces, pues,